Hola, hola, bienvenidos a este su podcast, El Escritorio de Luis, en el cual contamos la realidad a través del derecho. Bienvenidos a este episodio número 16, Intelectuales, donde tenemos el gusto de presentarles a un doctor, a un abogado muy querido por toda la comunidad universitaria. Él es el doctor Hernán Mejía con nosotros. Llega un espacio para que aprendas esos derechos con los que cuentas. Y nadie dijo que es aburrido, yo creo que te divertirá. El escritorio de Luis. Con Luis Sandoval. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Mucho gusto, Luis Giovanni, siempre tan entusiasta. Oiga, sí, señor, en clase y en el podcast, ¿no? Me alegra, eso no se debe perder. Muchísimas gracias, de verdad. Quiero expresarle antes de empezar nuestra conversación que usted ha sido parte de ese aprendizaje fundamental de la academia. Yo creo que he visto muchas materias como usted, ha sido de los profesores con los que más he visto materia. Recuerdo que la primera vez que nos vimos fue en tercer semestre, se metió pandemia y nos vimos creo que en quinto semestre, en sexto semestre. Usted me dio sucesiones, me dio derecho comercial, me dio muchas áreas que hoy recuerdo con mucho cariño, así que quiero expresarle de verdad mi gratitud por todo lo enseñado, profe, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, ese es el mayor reconocimiento, el que al docente le hace el estudiante o el egresado. Así es, doctor. Bueno, y entrando directamente en nuestro punto, en nuestro tema, ahorita que mencionaba la pandemia, precisamente quería hablarle sobre este fenómeno que nos afectó en 2020 y que viene dejando a su paso ciertas consecuencias. Una de tantas puede ser en el aspecto económico. Muchas personas se vieron afectadas en el bolsillo. Todo nuestro país fue afectado financieramente y quiero empezar por este punto porque entiendo que hace algunos años salió la nueva ley de insolvencia. Después de pandemia, muchas personas han buscado una alternativa para poder acaparar estas obligaciones económicas y una de ellas ha sido declararse en estado de insolvencia, lo que la gente conoce como declararse en quiebra. Entonces, quería preguntarle, iniciando por ahí, ¿cómo es esto de la insolvencia? ¿Cómo se declara uno en insolvencia? Sería mi primera pregunta, doctor. Hay mucho desconocimiento al respecto. Okay. La ley de insolvencia es del año 2006, sí. Ley 1116 de 2006. Vino a sustituir los acuerdos de reestructuración que surgieron a raíz de la ley 550 de 1999, en una época de una crisis sin precedentes, que no fue solo crisis colombiana, fue una crisis mundial del capitalismo. Okay. Aquí se ofreció una respuesta con la ley de reestructuración, pero vino posteriormente la ley 1116, que es la llamada propiamente ley de insolvencia empresarial. Okay. Porque seguramente la pregunta está enfocada al ámbito empresarial, sí. Porque también existe una ley de insolvencia para la persona natural no comerciante. Interesante. Del año 2010. Precisamente la insolvencia es un estado o una condición que el ordenamiento jurídico le reconoce tanto al empresario como a la persona natural no comerciante o que no tiene la calidad de empresario. Lo que busca fundamentalmente es la protección de la empresa, sí, o la protección del patrimonio de la persona cuando se trata de persona natural no comerciante. Pero también como lo que se busca con esta normatividad es el equilibrio económico, el equilibrio social fundamentalmente, también está encaminada a la protección de los acreedores. Okay. Porque de nada serviría proteger al empresario si eso conllevara un perjuicio para los acreedores, es decir, para la colectividad en su conjunto. Claro, claro. Entonces, lo que se busca con estas leyes de insolvencia es que tanto el empresario o la persona natural no comerciante, porque la orientación es similar, a pesar de tratarse de dos legislaciones diferentes,
Lo que se busca es que tanto el empresario o la persona natural con los acreedores busquen fórmulas o busquen arreglos consensuados, Ok. que no se trate de imposiciones. Entonces, en esa medida, la ley 1116 del año 2016 contempla un proceso que se denomina de reorganización empresarial, donde el empresario y sus acreedores buscan fórmulas de solución. Para que cuando pueda haber un capital o un patrimonio más sólido, entonces se pueda cumplir con esas obligaciones. Sí, ¿qué se busca? Flexibilizar el Sí. cumplimiento de las obligaciones, porque de hecho el presupuesto para iniciar estos procesos siempre es que el empresario o la persona natural no comerciante esté en situación de insolvencia, de iliquidez, es decir, que no pueda cumplir con sus obligaciones. O sea, yéndonos al caso práctico, yo tengo una empresa y por circunstancias económicas adversas no puedo cumplir con mis obligaciones, ya sea ante un banco, ¿sí? O incluso ante personas naturales que me facilitaron un préstamo, por ejemplo. Entonces yo acudo a esta figura de la ley de insolvencia, de la insolvencia, ¿no? Por supuesto, siempre se miran unos presupuestos, Sí, ¿cuáles serían? que por lo menos el incumplimiento sea frente a 2 o más acreedores Ok, interesante. y que no haya sido posible cumplir o esté en mora el empresario en el término mínimo de 90 días, Vaya, interesante. o que se haya iniciado 2 o más procesos ejecutivos en su contra, Tremendo. o 2 acciones judiciales precisamente derivadas de la mora o del incumplimiento. Sí. En esos casos, el propio empresario o un número plural de sus acreedores pueden iniciar el proceso. ¿Ante quién se inicia el proceso? Bueno, el facultado en ese caso, cuando se trata del empresario, es la Superintendencia de Sociedades, Ok. fundamentalmente. Y se envía Cuando un se escrito, trata un documento. de sociedades, pero también a prevención puede hacerlo el juez civil. Muy interesante. Cuando no se trata de sociedades, sino se trata sencillamente de comerciantes Ok. que han llegado a ese estado de insolvencia o de cesación de pagos. Entiendo. Vea, pues muy interesante. Mire, eso me llamaba la atención porque incluso tengo personas muy cercanas que me han manifestado la intención de declararse precisamente en estado de insolvencia. Y la pregunta final en este punto sería, ¿por cuánto tiempo? Es decir, ¿a cuánto plazo se pueden hacer esos arreglos? Y me imagino que después de declararse en insolvencia, pues la persona jurídica, la empresa, no puede adquirir otras obligaciones durante ese tiempo. La pregunta sería frente a la temporalidad, ¿por cuánto tiempo queda inhabilitado o queda incapaz de adquirir obligaciones? En realidad no, es que por el hecho de iniciar estos procesos, que repito, son dos procesos. Sí, Primero está contemplado el de reorganización de empresarial, que lo que busca es el acuerdo con los acreedores, entre el empresario y los acreedores. Pero si como consecuencia de este primer proceso hay incumplimiento, entonces se puede acudir ya a la liquidación judicial. La liquidación judicial es una consecuencia precisamente del incumplimiento o de la imposibilidad de que haya un acuerdo tremendo. con los acreedores. ¿Cuál es la ventaja del primer proceso que contempla la ley de insolvencia? Es decir, el de reorganización empresarial. Claro. Fundamentalmente es que se mantenga la empresa. Ok, no Por vaya a eso, desaparecer. que no desaparezca. Y en ese sentido se protege la actividad empresarial. Buenísimo. Pero si no es posible, por alguna circunstancia, Claro. bien porque no hay un acuerdo, o bien porque llegado el acuerdo hay incumplimiento, entonces ya viene otro proceso que es la liquidación judicial. Sí. En la liquidación judicial sí se disuelve la sociedad y se liquida el patrimonio. Eso sí significaría la terminación de la empresa, la extinción de la empresa. Hay un caso muy famoso que lo quiero traer a colación, el caso de Justo y Bueno,
que se ha dicho que está en proceso de liquidación ya y que la empresa va a dejar de existir. Esto es cierto, me imagino, y pues hay muchas opiniones, muchos comentarios. Dicen que de uno acabó con Justo y Bueno, que los ARA llegaron a acabar con esta empresa, pero la pregunta sería, en estos asuntos, ¿por qué una empresa puede llegar a caer a tal punto? ¿Por qué puede tocar fondo de esa manera? Bueno, en Colombia ya se convirtió en causa común que muchos empresarios busquen precisamente en la insolvencia la solución o el salvamento. Un escape. Un escape, podríamos llamarlo, precisamente a sus dificultades económicas. La ley, advierto, la ley de insolvencia es un mecanismo legal de protección, ¿m? Que protege al empresario, también protege al acreedor. Sin embargo, Sí. y es una crítica que se le hace en general a los procesos de insolvencia, es que en muchas ocasiones las personas, por razones simplemente aparentes o sencillamente orando de mala fe, Sí. buscan escabullirse o escapar de la acción de sus acreedores, y una manera de hacerlo es a través de los procesos de insolvencia. Precisamente a eso iba, porque ¿quién protege entonces al empleado? Vamos a ese punto. Yo en consultorio jurídico tengo un proceso de una señora que trabajó en Justo y Bueno y estamos llevando ya una demanda en contra de Mercadería, que es el nombre oficial de la empresa. Pero lo que más me dicen los profesores es muy posiblemente no le paguen su liquidación, no le cancelen los intereses moratorios. ¿Quién protege entonces al empleado? ¿Qué pasa entonces cuando la empresa se declara en estado, en la liquidación? Se produce la liquidación y entonces no pueden cumplir con las obligaciones con los empleados. Bueno, eso ocurre fundamentalmente en la liquidación judicial, Sí, no en la reorganización, porque es de suponer que allí los trabajadores van a jugar un papel fundamental, teniendo en cuenta que son créditos privilegiados sí. los que tienen los trabajadores, O sea, en tienen- relación con otro tipo de créditos. ¿Pero entonces tienen prioridad? Tienen prelación Ok. dentro de los diferentes órdenes, precisamente. Pero en la liquidación sí puede ocurrir eso, que el patrimonio no sea suficiente para pagarle a los trabajadores o para pagarle al Estado, a la DIAN, por ejemplo. Uy, tremendo. En muchas ocasiones los acreedores quirografarios, es decir, aquellos cuyos créditos no tienen ninguna garantía, van a ver burlados sus intereses. Sí, Es muy lastimosamente. habitual que no haya con qué pagarle a todos los acreedores, y eso es lo que ha desatado la desconfianza hacia ese tipo de procesos. Pero advierto, no todo en los casos se opera de mala fe o el comportamiento del empresario es defraudatorio, pero puede ocurrir. La pregunta es, bueno, ¿y con qué herramientas cuenta el Estado precisamente para evitar ese tipo de fenómenos o para sancionar a quienes se actúan de mala fe? Ok. No es que no existan las herramientas, las hay. Las hay. La Superintendencia, por ejemplo, de Sociedades cuenta con herramientas, porque ante la mala fe o ante la conducta defraudatoria o fraudulenta puede imponer sanciones como la prohibición de ejercer el comercio hasta por el término de 10 años. Increíble. El problema es que las sanciones no son las suficientes, o al menos no son suficientemente aleccionadoras. Son muy pocos los casos en donde realmente ha habido sanciones. Wow. Eso ha llevado a creer, tanto a propios como extraños, es decir, a abogados como no abogados, que en muchas ocasiones se puede acudir a este tipo de procedimientos con propósitos poco ortodoxos. Muy peligroso. Entonces, si bien es un mecanismo de protección, la insolvencia también genera muchas inquietudes. Claro, así es, doctor. De verdad, muchísimas gracias por contarnos, por hablarnos de estos temas que son muy interesantes y que aclaran muchas dudas.